Bienvenidos al primer programa del nuevo ciclo 2026 del Profe Inmobiliario. Sí, sé que todavía no estamos en el 2026, pero estoy muy contento de poder comunicarles que el año que viene, o a partir de este momento, mejor dicho, voy a estar dedicándome casi pura y exclusivamente a las cosas que más feliz me hacen, que es poder hacer consultorías comerciales para ustedes, los desarrolladores y a crear capacitaciones para asesores y para inmobiliarias. La verdad que ya pudimos estructurar toda la parte de ventas como corresponde con el área de Play Investment, que es nuestra empresa inmobiliaria. Y este año me voy a dedicar pura y exclusivamente a crear contenido formativo y educativo para ustedes y a la consultoría comercial para desarrolladores. Así que, sin más, vamos a empezar lo que es el programa número uno de la semana para desarrolladores: cómo desarrollar un proyecto que realmente se venda en la Riviera Maya. Bueno, bien, para empezar este primer capítulo, lo lógico es comenzar por el principio. La primera pregunta que nos surge como desarrolladores es: ¿cómo saber si mi desarrollo se va a vender? ¿Y cuál es el primer error que comete un desarrollador? ¿Cuál es el error de origen de un desarrollador? Que si la única validación que tienes para tu proyecto es que a ti te gusta, no estás diseñando con visión, sino que estás diseñando desde el ego. Si no validaste tu proyecto antes de lanzarlo con el mercado, es muy probable que pases a formar parte de las estadísticas de fracaso y no de las estadísticas de éxito. Entonces, hay que entender que el mercado no compra gustos personales. El mercado compra proyectos, compra ubicación, compra precio, compra diseño, compra amenidades, compra servicios, pero por sobre todas las cosas compra coherencia. Coherencia, y aunque parezca algo tan lógico, vamos a aclarar qué es la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es que si yo estoy pensando en un desarrollo Premium Plus de alta gama, tengo que tener una ubicación que se condiga con eso, que vaya de la mano con el tipo de proyecto que yo estoy diseñando, con un diseño realmente innovador, con un diseño que sea coherente con un proyecto Premium Plus, con unos acabados en sus terminaciones que sean coherentes a un proyecto Premium Plus, con una prestación de servicio y de amenidades que sea coherente y con un precio que además sea competitivo en el mercado Premium. No le puedo poner el precio que yo quiera. Entonces, eso es la coherencia, cuando reúno esos factores, porque de nada me sirve tener un departamento de $1 millón ubicado en las afueras de Cancún o en el ejido de Playa del Carmen. No tiene sentido alguno. Entonces no hay coherencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a fracasar. Entonces, una vez que tengo la ubicación, porque todos sabemos dónde vamos a construir, tengo que empezar a responderme antes de empezar a diseñar un proyecto con mi idea original. Si quiere, che, quiero desarrollar departamentos. Bueno, a ver, en donde yo tengo el terreno que voy a construir, ¿qué tipo de unidades se venden? ¿A qué precio se venden esas unidades que se venden? ¿Quién es la competencia que voy a tener que está vendiendo ese tipo de unidades? ¿Cuántas unidades al mes vende mi competencia? Porque, ojo, a lo mejor mi competencia está vendiendo 8 unidades por mes, pero hay que ver si yo tengo la capacidad en el lanzamiento de llegar a vender 8 unidades por mes. Entonces, la tasa de absorción que tiene mi competencia como primer punto, ¿hace que mi proyecto sea rentable? Y de segundo punto, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a alcanzar yo esa tasa de absorción para que mi proyecto sea rentable? Hay muchas preguntas que tengo que ir desgranando antes siquiera de hacer un render, antes de inclusive empezar a dibujar en un papel a mano alzada con el arquitecto cuál va a ser la idea del proyecto. Tengo que tener muy claro estas respuestas. ¿A qué ticket estoy vendiendo? ¿Quién va a ser el buyer persona? ¿A quién le voy a vender? De mi competencia directa sé si es una empresa que tiene 15 años de antigüedad, con inclusive una base de datos previa muy grande con inversionistas que le facilite llegar a su tasa de absorción. Porque si tú estás comenzando, vas a tener que generar tu base de datos de ventas desde cero y vas a competir a lo mejor contra desarrolladores que tienen 15.000 clientes en una base de datos para cuando lanzan un proyecto nuevo hacerle llegar ya, sin un costo de marketing, publicidad y venta, a sus clientes ya la información. Entonces, todos estos puntos los tengo que contemplar antes de empezar a diseñar. Y ahora, acá hay una pregunta clave al final de este proceso. Si el mercado me dice que el proyecto que yo tengo en mente, o que el proyecto que yo empecé a desarrollar, o el proyecto que yo empecé a crear, no es rentable, ¿estoy dispuesto a cambiar completamente mi proyecto? Voy a dar un ejemplo
de la humildad de los grandes y de la visión de los grandes desarrolladores. No puedo dar nombre todavía porque tengo firmado un acuerdo de confidencialidad, pero hace muy poquito acabo de terminar una consultoría para uno de los grandes desarrolladores de aquí de la región, que me contratan para hacer una consultoría de mercado. Cuando yo llego a realizar con la propuesta de la consultoría de mercado que quería hacer con ellos, me dicen, no, Néstor, ese tipo de consultoría ya la realizamos con, bueno, voy a nombrar 4S, que es una de las empresas top líderes de consultoría de mercado de México y de Latinoamérica. Entonces, me entregan un análisis del mercado de la zona completamente detallado con todos los proyectos de competencia directa e indirecta que tenían y me dicen, en base a estos números, necesitamos que nos digas cuál es el proyecto más rentable para vender. Digo, bueno, perfecto, ¿ustedes qué tienen idea de desarrollar? Y me dijo, no te vamos a decir que vamos a desarrollar, sino necesitamos que tú nos digas en base a números qué se vende. Ok. Una vez analizado esas 200 páginas, un reporte completísimo de esas 200 páginas, yo determino desde mi criterio comercial que lo que el mercado necesitaba, lo que el mercado necesitaba era un residencial de características Premium Plus, que estuviera en una gama de mercado que no superara X cantidad de precio por metro cuadrado, que tuviera como mínimo ciertas amenidades, que brindara como mínimo ciertas prestaciones y que tuviera como mínimo cierto servicio para el cliente. Que si ellos lograban poder diseñar un producto que englobara esas categorías dentro de ese precio por metro cuadrado, tenían un producto que iba a superar la tasa de absorción que existía en ese mercado porque no iba a tener casi competencia en lo que había. Cuando le entrego ese reporte, me dicen, ok, danos una semana para analizarlo, analizan el reporte, me llaman por teléfono y me dicen, Néstor, la verdad que se nos hizo muy coherente el reporte que nos pasaste y hemos determinado que vamos a diseñar este tipo de residencial con este valor por metro cuadrado. Y ahora sí te contamos que nosotros en mente originalmente teníamos pensado un residencial de clase popular o clase media, por una cuestión de precios de venta. Entonces, luego del reporte que nosotros le pasamos, lo validaron con un 4S también y decidieron cambiar completamente y reformular desde cero completamente el proyecto que desarrollaron. Y la verdad que crearon lo que a mí me gusta va a ser el año que viene uno de los proyectos emblema de residenciales. La verdad que se viene algo increíble. Lo único que le puedo decir es que va a estar ubicado entre Cancún y Playa del Carmen. Pero bueno, ellos tuvieron la humildad de los grandes, la capacidad de reformular su diseño en base al mercado. Bien, ahora bien, ¿cuál es el segundo error crítico de un desarrollador? No entender la importancia de la diferenciación real. Hay que ser realmente diferentes en un mercado tan competitivo para poder mejorar de esta manera nuestra tasa de absorción. Entonces, si lo que estás buscando es venderles a todos, abarcar todos los nichos de mercado, quédate tranquilo que no le vas a vender a nadie. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de diferenciación real? De poder identificar, perdón, de poder identificar rápidamente un nicho de mercado que no tenga sus necesidades cubiertas en el mundo inmobiliario. Por ejemplo, en una de las capacitaciones para desarrolladores que asistí, nos dieron un ejemplo excelente de un proyecto inmobiliario en Panamá que hizo un gran análisis de mercado y una gran segmentación antes de lanzar. Ellos crearon un concepto de departamentos, hicieron un edificio completamente pensado para la tercera edad en donde todo el diseño de sus departamentos estaba dedicado a facilitarles la asistencia, la circulación, la calidad de vida a personas de la tercera edad, sin que tuvieran la necesidad de estar internadas en un centro de día o en un asilo de ancianos. Entonces tenían mejores circulaciones, agarraderas en ciertos lugares, botones de pánico por si ocurría algo en el piso o en un otro lugar. Entonces crearon un concepto pura y exclusivamente para ese nicho de mercado. ¿Y qué hicieron? Vendieron así. Entonces, cuidado con no entender por qué tiene tanta validez el análisis previo de mercado y cuidado con no entender el potencial que tiene un análisis previo de mercado. Entonces, al no entender muchas veces la importancia de la planificación y de respetar los procesos, empezamos nuestro desarrollo mal, empezamos con problemas, porque no es lo mismo ponerle al mercado adelante algo que quiere comprar que tener que generarle al mercado la necesidad de comprarme. Entonces, si yo quiero
tener un proyecto que sea realmente exitoso, que se venda rápido, que me permita alcanzar las tasas de absorciones proyectadas que necesito para que mi tasa de retorno, para que mi tasa interna de retorno sea la esperada, sea la esperada, necesito un nicho. Necesito saber a quién le voy a vender. Y la mejor forma es la diferenciación. Tener un proyecto dentro de lo que el mercado necesita con características exclusivas. ¿Y cómo lo puedo saber? Solo analizando el mercado, solo analizando mi competencia, antes de realizar mi diseño. Tercer grave error de un desarrollador, y esto es algo que parece tan obvio, que a veces parece increíble que los desarrolladores sigan cometiendo estos errores. Tercer grave error de un desarrollador, no hablar con las personas que van a vender tu proyecto. Antes de siquiera pensarte cómo vas a vender, le tienes que preguntar a aquellas personas que venden hoy, a asesores inmobiliarios certificados, a inmobiliarias serias, ¿qué están vendiendo hoy ellos? Che, en Playa del Carmen, ¿qué estás vendiendo hoy? ¿Cuál es el producto que tu empresa o que tú como asesor tiene mayor rotación dentro de tu portfolio? ¿Crees que este producto que yo quiero diseñar lo podrías vender? ¿Se te haría fácil o difícil venderlo? Y hablo de asesores que estén activos, de inmobiliarias que tengan un buen volumen de ventas, de asesores que tengan un buen volumen de ventas, porque son ellos los que van a comercializar tu proyecto. Son ellos los que saben, con experiencia real, qué tickets se está vendiendo, qué tipo de unidades se están vendiendo. Si los tickets altos se venden, qué tipo de ticket alto, si los tickets medios, por qué ese ticket medio sí, otro ticket medio no. Una buena conversación con una persona seria, con conocimiento de mercado, con una inmobiliaria seria, con una buena cartera de clientes, te puedo ahorrar meses de trabajo, miles de dólares, miles de pesos, millones de pesos en renders y ni hablar un lanzamiento trunco, un lanzamiento que no te llega a ningún lado. Entonces, es muy importante como desarrollador validar tu proyecto también con las personas que lo van a vender. Son palabras autorizadas. Confía en lo que ellos te digan porque son ellos los que conocen el mercado mejor que nadie. Mejor que nadie. Bien, entonces, ¿qué aprendimos esta semana como desarrolladores? Que la validación de un proyecto es fundamental antes de lanzar. Es fundamental antes de lanzar. Que la planificación y el respeto del proceso es la clave para el éxito en la venta de mi proyecto inmobiliario. Entonces, vimos lo que llamamos el método PROFE, como un método, como cuatro puntos básicos que debemos tener respondidos sí o sí para poder decir, bueno, estoy en condiciones de lanzar. El número uno era el análisis de mercado. Recuerden, tengo que hacer un análisis profundo de mercado de la zona, qué es lo que se vende en la zona, cuál es el ticket de lo que se vende en la zona, quiénes son los que venden en la zona, quiénes son los que compran en la zona, qué volumen de venta tiene esa zona. Entonces, debo conocer primero lo macro del mercado. Después, segundo análisis que está dentro del mercado, pero también un análisis diferente que es el mercado de competencia. Yo tengo que saber contra quién voy a competir y un análisis profundo de cómo vende mi competencia, cuál es el ticket de mi competencia, cuál es la tasa de absorción que está teniendo mi competencia. ¿Esto para qué? Para poder crear un proyecto diferente dentro de lo que el mercado necesita a mi competencia, para poder diferenciarme y poder atacar rápidamente un nicho de mercado que esté esperando mi producto, que esté esperando mi proyecto, y no tener que llamar a los inversores a mi proyecto. Entonces, si yo me permito hacer un buen análisis de competencia y diseñar para diferenciarme de ellos, dándole al mercado lo que el mercado necesita, voy a llegar mucho más fácil, mucho más rápido a lograr la tasa de absorción necesaria para el éxito de venta de mi proyecto. Entonces, recordemos eso. Después, otro punto que dijimos importante era la validación. Una vez que yo tengo más o menos la idea de mi proyecto, necesito validarlo. ¿Y con quién voy a validar? Con inmobiliarias y con asesores inmobiliarios activos, profesionales y con volumen. Que ellos son los que saben qué se vende y qué no se vende, a qué precio se vende, en dónde se vende, quiénes son los que compran. Y después, si tengo la posibilidad, y realmente se lo recomiendo, o contrato una consultora, o hago algún tipo de evento, o hago algún mystery shop donde yo haga, donde ponga a competir en una encuesta, en algún tipo de lugar en donde la gente pueda solamente tildar a mi proyecto sin nombre ni apellido contra otros dos proyectos sin nombre ni apellido de la competencia y ver, validar de esa manera si mi proyecto tiene mayor o peor aceptación que los proyectos con los que voy a competir.
Entonces, si yo valido el proyecto antes de lanzarlo, estoy mucho más cerca de conseguir el éxito. Si no lo valido, si no lo valido, estoy apostando. Y recordemos que apostar es una de las formas más caras de perder dinero en el mundo de bienes raíces. Bien, ahora es un pequeño bonus del primer programa de desarrolladores, que es la importancia que tiene conocer la tasa de absorción como desarrollador inmobiliario antes de lanzar, o por lo menos la tasa de absorción proyectada. Si no sabemos qué es la tasa de absorción, por acá pueden ver un video que hice el año pasado profundizando sobre todo el concepto de tasa de absorción. Básicamente la tasa de absorción es un marcador que nos dice a qué velocidad se está moviendo el mercado, nos dice en qué temperatura está el mercado, según los libros. Dicen que una tasa de absorción mayor al 20% es una buena tasa de absorción con un mercado bastante agilizado, con buen volumen de venta, y una tasa menor al 15 es un mercado lento. Bueno, primero que nada, si eres desarrollador y no sabes o no estás muy familiarizado con lo que es la tasa de absorción, pausa. Debes ir a estudiar un poco más profundamente el mercado porque es un concepto fundamental que como desarrollador tienes que manejar así. Entonces, ¿para qué me sirve la tasa de absorción también saber? Es porque, ¿qué quiere decir que un mercado venda con una tasa de absorción del 20, del 25%? Básicamente que de todo tu inventario ese año calendario se va a vender el 20%. Entonces, si tú tienes 100 unidades a la venta, ese año vas a vender 20. Es el 20% de tu inventario. Ahora, si tú eres un desarrollador vertical que hizo 100 departamentos y tiene una tasa de absorción del 20%, quiere decir que te va a llevar a vender casi 5 años tu proyecto si eso no crece, si eso no se modifica. Y una consulta, ¿para ti como desarrollador sería rentable recuperar tu inversión en 5 años o necesitas acortarlo a como máximo 2 años y medio? Y si necesitas acortarlo como máximo 2 años y medio, ¿cuántas unidades debes vender por mes o por año para lograr ese objetivo? ¿En qué tasa de absorción deben ubicarse tu proyecto? ¿Tu competencia directa está cerca a esa tasa de absorción? ¿Estás cerca de vender la cantidad de unidades que tú necesitas vender? ¿Y crees que serías capaz de competir directamente y adquirir y llegar a esa tasa de absorción rápidamente? Bueno, acá está la clave de la tasa de absorción. ¿Para qué utilizo la tasa de absorción? Primero, para hacer una buena lectura del mercado. Segundo, para saber qué voy a construir, porque si hay un producto que tiene una tasa de absorción del 55 y uno que tiene una tasa de absorción del 12, ¿qué voy a construir? Y voy a tratar de construir unidades dentro de las que estén más cercanas al 55% de tasa de absorción. Y también para fijar precios. Porque si las unidades que tienen 55% de tasa de absorción se venden a $200.000 y yo fijo precio en 300, lo voy a estar, entonces también me va a servir para fijar los precios. Entonces, es un análisis comparativo de muchas variables que tracciona la tasa de absorción, que me permite a mí pararme ante un mapa completo del mercado y poder determinar más fehacientemente o con mayor exactitud si mi desarrollo se va a vender o no en el tiempo que yo necesito que se venda o no, para no perder dinero y para ganar dinero. Entonces, ese es el bonus que le traigo. Vamos a familiarizarnos con la tasa de absorción. Bien, como conclusión entonces, ¿por qué fracasan tantos desarrollos inmobiliarios? Vimos a lo largo de la semana que hoy hay casi 200 desarrollos en todo Quintana Roo con problemas reales, tanto en atrasos a la entrega, hablamos de años de atrasos de entrega, desarrollos en preventa que no han puesto ni siquiera la primer piedra para empezar a construir, desarrollos que se han atrasado muchísimos años por la falta de permisos, por el error en las ejecuciones de obra. Entonces, ¿qué nos dejan claro todos estos errores? Que hay un problema sistémico que están teniendo los desarrolladores inmobiliarios. ¿Y cuál es el principal problema sistémico que están teniendo los desarrolladores inmobiliarios? La falta de planificación. El éxito no llega de un día para el otro. Planificar un desarrollo inmobiliario lleva meses, incluso años, hasta un año nos puede llevar planificar correctamente un desarrollo inmobiliario antes de su lanzamiento. Ahora, si yo respeto los tiempos de planificación, si yo respeto los procesos, si yo me tomo el tiempo de entender los tiempos del mercado en donde estoy parado, tener un primer lanzamiento exitoso me va a permitir a mí tomar aire, generar la espalda financiera suficiente para poder sentarme con calma a planificar el próximo desarrollo y empezar así a hacer la rueda que tienen hoy corriendo los grandes desarrolladores. Aquellos desarrolladores que entendieron con la humildad de los grandes
cómo funciona la planificación, cómo funciona el ciclo de mercado, cómo funcionan los lanzamientos de los nuevos desarrollos y cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta al momento de pensar sus nuevos desarrollos. Entonces, como conclusión final, llévense esto. Necesito planificar muy bien lo que voy a lanzar. El mercado no va a comprar lo que yo quiera. Si yo no me puedo adaptar a lo que el mercado necesita, el mercado no se va a adaptar a la que yo le quiero dar. A veces los arquitectos, a veces nosotros como ingenieros, a veces nosotros como empresarios, a veces nosotros como directores de empresa, tenemos el ego muy alto. Creemos que nuestra idea es la mejor. Creemos que nuestra idea es la que va a funcionar. Creemos que nuestra idea es la que nos va a llevar al éxito. Y cuando se trata del mercado, destroza. Si hay un especialista en destrozar egos, es el mercado. El mercado no va a comprar lo que a ti te parece que vale. El mercado va a comprar lo que quiere comprar. Y si tú no le das lo que quiere comprar, tú no vas a vender. Esta fue la primera semana del ciclo 2026. Mi nombre es Néstor Marcote, soy el profe inmobiliario. Cualquier consulta que tengan, cualquier capacitación que necesiten para su empresa o si quieren hacer una consultoría comercial, con mucho gusto me pueden marcar, me pueden mandar un WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una hermosa semana.